Bien, ahora vamos a ver todos los ajustes que yo puedo modificar con la aplicación, ¿cierto? Que son equivalentes a los que yo puedo modificar en la central. En este ejemplo vamos a ocupar la central CI2000 para hacer los ajustes, pero estos corresponden a cualquier central inversora de la marca Intelbras. La CP1000, que es la versión monofásica normal estándar, por decirlo de alguna manera, tiene unas ciertas diferencias con los ajustes de acá, así que ese podría tener su propio video. Muy bien, nos vamos a ir a la parte de ajustes, ¿cierto? Donde está la palabra ajustes con el engranaje en la parte inferior. Me van a salir todas las distintas opciones que yo puedo modificar, que ojo, son las mismas que yo puedo modificar con los botones en la misma central, pero esto de una manera mucho más cómoda. El primer paso que yo haría es verificar el tipo de motor donde está conectada la central. Si yo pincho donde dice tipo de motor, me muestra 4 alternativas, que son trifásico Intelbras, que sería como la de la misma marca, ¿cierto? De trifásico 220, que sería apto para los motores Magnus, o trifásicos de otra marca que no sean Intelbras, monofásico 110 volt, ¿cierto? Que sería como para provenientes desde Brasil o de otras corrientes. En nuestro caso en Chile no se ocupa esta opción. Y finalmente monofásico 220, que es para motores de, por decirlo así, de embobinado de común apertura y cierre, a diferencia de un embobinado trifásico. ¿Cuál vamos a escoger? Este a modo de ejemplo vamos a usar el trifásico 220, que correspondería a nuestro motor Magnus, ¿cierto? Ustedes van a escoger obviamente el que les corresponda, y empezando desde arriba y hacia abajo, el segundo paso que yo haría sería grabar el tiempo de trabajo antes de modificar todos los parámetros hacia abajo. Pero vamos a revisar antes la primera opción, que se llama Learn Controller. ¿Qué significa Learn Controller? Es grabar mis controles remotos. Si yo pincho en esta opción, me van a salir distintos tipos de grabar mi control. La primera opción es para grabar controles normales, es decir, un control paso a paso que va a permitir que abre, detenga y cierre el portón. La segunda opción se llama modo paso peatonal, ¿cierto? Permite que abra cierto recorrido del motor y se detenga, suficiente para que pase una persona, ¿cierto? Luego tenemos el Open, que es un control que solo va a permitir abrir, que es la que está asociada a la función condominio. Si ustedes van a necesitar esa función en sus instalaciones, les recomiendo grabar su control en modo Open. Luego tenemos el Close, que es lo contrario, ¿cierto? Un control que solo permite cerrar. El Lock es un control que bloquea la central como una especie de stop. Hasta que yo lo pulse, recién desbloqueo las funciones del motor. Luego tenemos auxiliar 1 y auxiliar 2, que permiten que el control accione lo que yo tenga conectado en mis salidas auxiliares del motor, en el módulo auxiliar. Ya sea puede ser una cerradura, ya sea puede ser una baliza. Es muy útil también para asociarlos. Luego tenemos el master, que significa que yo puedo grabar un control master que no va a accionar el equipo, sino lo que va a hacer es abrir la programación. Es decir, yo puedo con ese control master grabar otros controles. Y finalmente erase, que significa borrar. ¿Cuál es la gracia del borrar? Es que tengo que tener el control a mano, el botón a mano del cual yo quiero borrar. No es un borrado general, eso se ve en otra alternativa. Ejemplo, si queremos grabar un control normal, hacerlo un paso a paso, presionaré donde dice normal y me va a decir que una vez que yo presione OK, tengo que presionar el botón del control que yo deseo grabar. Nada más simple. Vamos a cancelar, vamos a ir a la segunda opción, como yo les dije, que es el Root Learning. ¿Qué es el Root Learning? La grabación del tiempo de trabajo o recorrido. Esto es fundamental, ya que el Root Learning me sobrescribe la mayoría de las configuraciones que tengo en la central. Por ende, sería lo primero que yo haría antes de modificar cualquier otro parámetro. Si yo presiono el Root Learning, me va a decir que una vez que yo confirme, ¿cierto?, el portón se va a comenzar a mover. Entonces hay que tener mucho ojo de que no haya alguna especie, algo que detenga el portón o transiten personas, ya que va a empezar a reconocer. Este proceso lo va a hacer de manera lenta y el portón puede estar en cualquier posición del recorrido, ya sea a la mitad, totalmente abierto, totalmente cerrado. Una vez que yo confirme, la central va a detectar el final de carrera, de apertura, luego el de cierre o al revés. Y una vez que tenga los dos finales de carrera detectados, el tiempo de trabajo va a estar grabado. Una vez que termine ese proceso, podemos ir modificando todo lo demás. Fuerza del motor, es lo mismo que
indica, ¿cierto?, que es el torque que va a ocupar el motor para mover el portón, y esta cifra va desde 1 hasta 12, que es donde mientras más alto, más fuerza va a tener el motor. Luego tenemos la rampa de aceleración, que significa en cuánto tiempo el motor va a acelerar para alcanzar el pic de velocidad. Que se entienda eso. Mientras más alta la cifra, es más largo el tiempo, por ende va a tardar más en acelerar. Una partida más suave, por decirlo así. Luego tenemos rampa de desaceleración, que es lo contrario, ¿cierto? Que es el tiempo en que tardan en desacelerar antes de llegar a la ralentización. Lo mismo, un tiempo más largo va a ser que el motor va a ir perdiendo de velocidad de manera más lenta. Luego tenemos velocidad baja, que significa es nuestra velocidad de ralentización o parada suave. Mientras más baja esté esta cifra, más suave va a llegar al final de carrera. Luego tenemos tiempo de velocidad baja, que significa cuánto va a durar nuestra ralentización. Si necesitamos una ralentización más extensa, nuestra cifra debería estar más cerca del 12 o derechamente en el 12. Si necesitamos un ralentí más corto o casi nulo, debería estar más cerca del 1. Luego tenemos las velocidades, tanto de apertura como de cierre. Si yo abro mi velocidad de apertura, también va desde 1 a 12, y lo mismo, mientras más cerca esté del 12, más rápido. Tienen que tener mucho ojo, ya que esta cifra no puede superar el 8 si es que está en un motor de embobinado monofásico. Velocidad de cierre, lo mismo que lo anterior. Y aplica lo mismo también el tema de los motores monofásicos, no así de motores con embobinado trifásico, que sí permite ocupar la velocidad máxima. Luego tenemos cierre automático, ¿cierto? Tenemos la función desactivada y luego la seguidora, que es más que una vez que un vehículo o un objeto salga de la fotocelda, pasarán 2 segundos para que el portón cierre, independiente de si tiene un tiempo más extenso de cierre automático. Si ustedes necesitan el tiempo de cierre de manera más convencional, pueden escoger uno desde la cifra 5 segundos hasta 120 segundos. Luego tenemos el modo botón, que es lo que define si nuestro motor va a ser paso a paso o con función condominio. Si escogemos la función doble, nuestras entradas de receptoras físicas en la central, tanto la bot A como la bot F van a funcionar de manera independiente. Bot A para apertura, bot F para cierre. Si escogemos la opción simple, todo funcionará paso a paso, es decir, ambas entradas de botonera funcionarán para abrir, detener, cerrar, y mi control también. Luego tenemos edificio, que es nada más que la función condominio, ¿cierto?, donde no permite una apertura o una detención durante la apertura. ¿Qué aplican las botoneras? La botonera A funcionará solo para apertura y la botonera F como paso peatonal. Y luego tenemos la función full peatonal, es decir, que nuestras entradas de receptora van a funcionar solamente para abrir cierta cantidad de metros o para poder dejar que una persona entre o salga. Luego tenemos los modos auxiliares. ¿Qué son los modos auxiliares? Siempre y cuando tengamos el módulo, ¿cierto?, que nos permite asociar o una baliza o una cerradura o ambas cosas, porque tiene 2 salidas de relé. Si yo modifico el modo auxiliar 1, pillamos desde que está desactivado, desde que el relé solamente funciona en apertura, el relé solo en cierre o en movimiento, que sería lo ideal para una baliza, ¿cierto? Que cada vez que se mueva el portón o esté en su funcionamiento, la baliza se encienda. Luego tenemos la función de bloqueo, ¿cierto? Una función de alarma que el relé se activa luego de unos determinados segundos en que se activa el portón para poder encender algo, ¿cierto?, o activar algo. Y luego tenemos nuestra luz de cortesía, que tenemos de 30 a 180 segundos en que el relé se va a activar una vez que termine el recorrido del portón. Aplica lo mismo para la salida auxiliar 2. Tenemos la opción de invertir sentido, ¿cierto? Si es que, para que sepan, este portón o esta central tiene que cerrar en su primera orden, ¿cierto?, una vez que energizamos. Si no es así, es porque están los giros al revés y yo los puedo invertir desde acá, desde desactivarlo a encendido. Tienen que tener mucho ojo porque esto solo invierte los giros y no el sentido del final de carrera. Por ende, ese sí hay que cambiarlo físicamente. Tipo de motor, que ya lo vimos, ¿cierto? Y finalmente, modo receptora, que significa que si la receptora interna de la central va a aceptar en cerrado solo los códigos de Intelbras o en abierto va a aceptar otras marcas.
Finalmente tenemos el reset, que nosotros podemos resetear o volver de fábrica las configuraciones, ¿cierto? Que nos dice configuración, o podemos resetear todo. ¿Qué significa todo? Incluye la memoria total de los controles. Y ahí revisamos cada uno de los parámetros de nuestra aplicación y que aplican, en este caso, para este video, para las centrales inversoras de la marca Intelbras. Si nos vamos atrás, ¿cierto? Donde podemos hacer las pruebas, etcétera, podemos ver un histórico, que es decir, las aperturas y cierres que ha tenido nuestra central. Y en detalle podemos ver los detalles de la aplicación y del dispositivo en realidad.